En el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 1, vamos a plantar nuestra bandera ahí. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oremos. Amado Jesús, alabamos tu nombre y te damos gracias por infinitas gracias, por encontrarnos entre aquella minoría cristiana que todavía cree en la creación. Sabemos, Señor, que en los años venideros serán aún menos todavía los que creen en la creación. Pero rogamos, Dios, que tú permites que entre este grupo que se va disminuyendo siempre estemos nosotros. Te rogamos, Dios, que tú bendiga este tiempo y te pedimos, Dios, que tú lo utilices. Prepara, Señor, a cada obrero para que esté dispuesto a pensar de una manera concienzuda, de una manera seria sobre esta doctrina y esta enseñanza de tu palabra. Capacítanos, Señor, para ser un instrumento tuyo en traer a la conciencia de cada obrero, de cada pastor, la trascendencia que tiene este tema y que llegue a tener algún entendimiento de el lugar que ocupa en nuestro pastorado, en nuestra vida cristiana y en la defensa del cristianismo en sentido general. Señor, toma estos estudios, seas tú el que nos enseña, seas tú el que guía el curso de desarrollo del pensamiento que se comunica a este auditorio. Lo pedimos por Jesús. Amén. Ese estudio, yo quisiera desarrollar ese estudio dividiendo el estudio en tres conceptos fundamentales. ¿Por qué la enseñanza creacionista es importante? Ese es el primer concepto que queremos tratar. ¿Por qué la enseñanza creacionista es importante? El segundo concepto será aspectos vitales del creacionismo bíblico. Aspectos vitales del creacionismo bíblico. Y el tercer concepto, retos y tareas ante las alternativas seculares y liberales. Retos y tareas ante las alternativas seculares y liberales al creacionismo bíblico.
Así que nos toca ahora iniciar el primer aspecto, que es por qué la enseñanza creacionista es importante. Una respuesta muy inmediata es que porque está en la Biblia, ¿verdad? Eso es, y yo creo que todo lo que está en la Biblia es importante. ¿Ustedes no lo creen así? Pero nosotros vamos a ir más allá de esa afirmación tan obvia y decir que la doctrina creacionista es uno de los pilares del cristianismo. La doctrina creacionista es uno de los pilares fundamentales del creacionismo. Y ustedes saben que Sansón, uno de los últimos actos que hizo Sansón fue mover unos pilares de su lugar. Ustedes conocen la Biblia, ¿no es verdad? Ustedes saben que uno de los últimos actos que hizo Samuel en su vida fue mover unos pilares de su vida, de su lugar, y dos cosas sucedió como resultado. ¿Cuáles eran las dos cosas? ¿Ah? ¿Cómo? El edificio se derrumbó. Primer resultado. Segundo resultado, la gente adentro se mataron, incluyendo a Sansón, al propio Sansón. Ok. Entonces, los que están tratando de mover ese pilar de su lugar, los que están tratando de mover este pilar de la doctrina de la creación de su lugar, no solamente están amenazando toda la estructura del cristianismo, tirarlo al suelo, sino están promoviendo la destrucción espiritual de muchos, incluyendo a ellos mismos. Incluyendo a ellos mismos. Entonces, por eso es que ese tema es tan importante. Ahora, yo quiero señalarle algunas cosas que se eliminan del mundo si la doctrina de la creación es verdad. Si la doctrina de la creación no es verdad, no existe el espíritu. Segundo, si la doctrina de la creación no es verdad, no existe la personalidad. Tercero, si la doctrina de la creación no es verdad, no existe el milagro. No existe el milagro. Si la doctrina
de la creación no es verdad, no existe la libertad. En quinto lugar, si la doctrina de la creación no es verdad, no existe el derecho intrínseco. Intrínseco. El derecho intrínseco, algo que pertenece inherentemente a alguien. Si la doctrina de la creación no es verdad, no existe un Dios supremo. En séptimo lugar, si la doctrina de la creación no es verdad, no existe un Dios único. ¿Le parece poco esa lista? ¿Qué me dice usted? ¿Le parece poco? Entonces usted puede entender por qué Satanás tiene que meterle al problema de la creación, ¿verdad? Porque tirando en el suelo la doctrina de la creación, se tira en el suelo todo eso lo que hemos hablado. Todo eso. Entonces, es una cosa asombrosa que existen pastores que consienten en adulterar el concepto de la creación. Estos pastores no perciben que cuando usted mueve ese pilar de su lugar, todas esas cosas son afectadas. No lo perciben. Y la razón por la cual no lo perciben es que vivimos en un cristianismo que busca emociones, pero no busca claridad. Vamos a cantar y alabar, pero no tratan de ir al fondo de la cosa para saber ni cuándo están amenazados, ni saber defender lo que está amenazado. Y nosotros no aspiramos a un comec de esclavos cantando en medio de su esclavitud. Por lo menos hay que matarme primero. Nosotros debemos ser pastores esclarecidos, que sabemos cuando estamos amenazados, sabemos cómo estamos amenazados y sepamos qué hacer.
El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande es esa tinieblas? Lo que Cristo quería decir es: si lo que debe servirte de luz no funciona, si lo que debe servirte de luz no funciona, ¿cuán grande la oscuridad en que tú caminas? Entonces, cuando nosotros vemos a un ciego, nos da lástima, porque el ojo debe servirle ¿de qué? De instrumento para ver, pero el ojo del ciego está caduco, de modo que en vez de luz es tinieblas. Yo no sé en quién Cristo estaba pensando cuando Él dijo eso, pero yo pienso que Cristo viviera hoy, estaría pensando en unas cuantas gente. Ahora, la doctrina de la creación es objeto de ataque de Satanás por varios siglos, precisamente por tantas cosas que dependen de eso. Pero no solamente Satanás sabe la importancia que tiene la doctrina de la creación, y lo ha venido atacando así con insistencia y con persistencia, y va incrementando el ataque, sino el propio Dios lo puso en el mismito principio ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. Es decir que cuando usted hace así con la Biblia, lo primerito con que usted te encuentras cuando abre la Biblia, ¿qué cosa es? La doctrina ¿de qué? De la creación. Eso es Dios subrayando para nosotros la insoslayable importancia y vitalidad que tiene esa doctrina para todo lo que él representa y para todo lo que su pueblo representa. De modo, defender la doctrina de la creación es un deber de todo cristiano sincero y verdadero. El que está haciéndose pasar por cristiano no le interesa defenderlo. El que es cristiano de verdad es para él patria o muerte. Ahora, nosotros vamos a ir pasando por estos distintos aspectos que les hemos señalado, que cae en el suelo cuando cae la doctrina de la creación. Vamos a ir pasando por cada uno de esos aspectos. El primer aspecto es, dijimos, que si la creación no es verdad, no existe el espíritu. Si la creación es verdad, no existe el espíritu. Quizá usted nunca se puso a analizar o pensar que la doctrina de la creación
es vital para la doctrina bíblica del Espíritu. Quizá usted nunca se puso a pensar en eso. Quizá usted nunca percibió esta relación. Y estamos seguros, estamos seguros que hay muchos pastores que nunca han pensado que hay una relación entre la doctrina de la creación y la doctrina del Espíritu. Pero existe una cosa, y es esto. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. Entonces, ya de por sí nos está hablando de dos realidades. Ya de por sí nos está hablando de dos realidades, ¿verdad? Una realidad que no fue creada y una realidad que fue creada. Una realidad que no tuvo principio y una realidad que tuvo principio. Lo creado tuvo principio, ¿no es así? Pero el que creó no tuvo principio. Es decir, el que creó es un ser preexistente, que siempre ha existido y que siempre existirá. Pero en un momento determinado, este ser preexistente, no creado, que nadie le creó a él, desarrolló la obra de la creación. Y entonces lo que fue creado es algo que empezó un día a existir como una obra de aquel ser preexistente. Entonces, en la enseñanza bíblica tenemos entonces la existencia del espíritu y la existencia de la materia, ¿verdad? Como dos principios fundamentales. El espíritu es una cosa y la materia es otra cosa. Ahora, para usted creer en el espíritu, usted tiene que creer en dos principios diferenciados, últimos. Para usted tener una fe bíblica, una fe auténtica en el espíritu, usted tiene que ser dualista. Ser dualista quiere decir que usted cree en dos principios últimos que están detrás del orden universal: espíritu y materia. Si usted no cree que hay dos principios últimos, espíritu y materia, usted no cree en la existencia del espíritu. Usted es materialista. ¿Me están oyendo? Si usted no es dualista, usted es materialista. ¿Y usted sabe por qué usted es materialista? Mire, porque usted nunca va a dudar de que la materia existe. Nunca lo va a dudar. ¿Por qué?
Tu cuerpo, cuando usted se sienta a comer, ¿qué come? Materia. Cuando usted satisface cualquier necesidad, ¿con qué usted lo satisface? Cosas materiales. Cuando usted mira alrededor de ti, la montaña, el sol, todas las cosas que te rodean, ¿qué cosas son? Materia. Entonces usted nunca va a dudar de la materia. Y si usted no cree en dos principios fundamentales de la realidad objetiva, y usted nunca va a dudar de la materia, ¿de qué usted se va a dudar? Siempre cuando se borra de la conciencia el dualismo, se borra lo espiritual. Siempre cuando se borra de la conciencia la línea de demarcación entre espíritu y materia, no es la categoría de la materia la que sufre la consecuencia, es la materia de lo espiritual. Porque vivimos constantemente en contacto con lo material, viendo lo material, necesitando de lo material, corriendo detrás de lo material, teniendo apetencia de lo material. Esto se nos impone cada momento, cada segundo, y eso no lo vamos a dudar nunca. No lo vamos a dudar nunca. Pero cuando se borra la línea de marcación entre lo material y lo espiritual, entonces lo que va a venir a sufrir la consecuencia es la categoría espiritual. Eso es lo que va a desaparecer en nuestra creencia, en nuestro corazón, en nuestra experiencia, la parte espiritual. Siempre se va a quedar la parte carnal, la parte material, la parte terrenal, la parte física. Por eso es que para nosotros creer, tener una fe auténtica en el Espíritu, para que la espiritualidad sea algo real para nosotros, para que lo espiritual sea algo real para nosotros, tan real como lo material, y para que lo espiritual sea algo de un valor, una valoración suprema para nosotros, tenemos que ser dualistas, tenemos que creer en dos principios últimos, lo espiritual y lo material. Ahora encontramos que la Biblia dice Dios es espíritu. Si se trafoca en nuestra conciencia la realidad de la existencia del espíritu, si la conciencia se adultera en la categoría espíritu en la conciencia, y dice la Biblia Dios espíritu, ¿qué cosa dónde repercute eso? Sobre nuestro concepto de ¿quién? De Dios. Entonces, ese no quiere decir que tú vas a decir que no crees en Dios. Porque en el hombre está el instinto de que hay un Dios.
Y aun cuando en su conciencia lo niega, en su ser está la intuición indeclinable, irrecusable de la existencia de Dios. De modo que no es que el hombre va a proceder inmediatamente a decir que no cree en Dios, como algunos, pero puede llegar a configurar un concepto de Dios en la cual Dios pierde su verdadera base como una entidad espiritual. Lo hemos transformado en una de las demás entidades que tenemos en el mundo terrenal en que vivimos, como muchos cristianos que confunden la experiencia espiritual con la experiencia emocional y piensan que tiene una alta espiritualidad por la alta emocionalidad que tienen. Pero nosotros no vamos a decir que no hay Dios, pero el concepto de Dios se va a transfigurar y se va a asimilar a los conceptos de la cosa de este mundo terrenal en la cual nos movemos, y se pierde al Dios trascendente, el Dios espiritual, el Dios que existió primero que la materia. Se pierde ese Dios trascendente. Pero también la Biblia dice que usted es espíritu. La Biblia no solamente dice que Dios es espíritu, la Biblia dice que usted es espíritu. Y no hay alguna manera en que el hombre se puede conocer a sí mismo, sino conociéndose a sí mismo como un espíritu. Pero si no hay espíritu, no solamente la idea de Dios se transforma, sino también la idea del hombre se transforma. Entonces, ya estamos solamente en el primer punto. Y mire todo lo que hay. Estamos en el primer punto nada más. Si no existe el espíritu, si no hay acto creador, no existe el espíritu. Si no existe el espíritu, no se puede afianzar con la categoría bíblica de Dios como espíritu, y no se puede afianzar la categoría del hombre como espíritu. Pero tampoco si el espíritu no existe, existe la iglesia. Porque la iglesia es una comunidad espiritual. La iglesia es una comunidad espiritual que nace en una experiencia espiritual, que sus relaciones no son relaciones asociativas, no son relaciones organizativas, no son relaciones jurídicas, no son relaciones culturales,
sino relaciones espirituales. ¿Qué es luego de ser iglesias? Si no está bien situado la dimensión espiritual. Y hoy día, la dimensión espiritual está en desuso. Y no solo en desuso, hay pastores que están cansados de eso y están medio rebeldes con eso. No es de sorprender, porque eso es la guerra que se está desarrollando en el día de hoy y alcanza a cualquiera. Y entre nosotros tenemos bajos en esa guerra, bajas, gente que han caído en esa guerra, y otros que se están cayendo. Pero dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? ¿Quién lo va a edificar? ¿Verdad? Yo lo voy a edificar. La iglesia no le edifica a nadie. Y usted puede edificar una organización, usted puede edificar una institución, usted puede edificar un colectivo, pero la iglesia no lo edifica a nadie. La edifica exclusivamente el Señor Jesucristo, y Él edifica cuando hay personas espirituales que se presta para Él utilizarlo como instrumento para que nazcan espiritualmente. Las personas capacitadas espiritualmente para contraer las relaciones espirituales en las cuales, solo en las cuales puede existir la iglesia. Ahora, esa iglesia, el Señor lo edificó en Pentecostés, lo comenzó. No fue un grupo de gente que una comisión constituido de constituir, que se sentó una comisión de construcción y dice, bueno, nosotros queremos una organización cristiana y vamos a acordar el reglamento de la Constitución, y después que diseñaron el reglamento de la Constitución, procedieron a construir una agrupación de acuerdo con aquel reglamento que habían hecho. No. Entraron en el aposento alto una pila de gente y salió la iglesia del aposento alto. Usted sabe que una pila de ladrillo no es un edificio. Los ladrillos tienen que entrar en una relación determinada para resultar un edificio. La iglesia es una pila de gente, entre tanto que el Señor Jesucristo no ha trabajado en cada persona un trabajo espiritual que permite que entre esa persona pueda desarrollar las relaciones determinadas que tienen que desarrollarse entre ellos, para que de ellos sale, de una pila de gente, salga la iglesia. Ahora, después que el Señor en Pentecostés sacó de esa pila de discípulos una iglesia que implica un trabajo individual y un trabajo colectivo,
un trabajo individual de carácter espiritual y un trabajo colectivo de carácter espiritual para hacer posible que esta imbricación distintiva que se llama la iglesia surgiera en esa pila de gente. Una obra divina y no humana. Dice en los Hechos, capítulo 2, que versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el pastor añadía, ¿cómo? El Señor. Después que el Señor hizo la primera en Pentecostés, todo lo que viene después son añadidas, pero Él hizo la primera, dice edificaré, yo edificaré, y después yo añadiré. A lo que edifiqué en Pentecostés, seguiré añadiendo a lo largo de los siglos. Jesucristo edifica y Jesucristo añade, Jesucristo edifica y Jesucristo añade y sigue añadiendo para ir construyendo la iglesia, porque esa relación tiene que tener una base espiritual. La única persona que puede ponerla es Él. No lo puede poner más nadie. Siempre que estamos construyendo una institución, un club, una asociación, una colectividad. El único que construye iglesia es Él. Entonces, si no hay espíritu, no hay iglesia. Hay instituciones religiosas llenas de una gente, una pila de bandoleros eclesiásticos. Y a veces hasta delincuentes, pero hombres de Dios no lo puede existir. Entonces, vemos pues, hermanos, que para la iglesia existir, para que Dios exista, para que el hombre exista auténticamente como hombre, tiene que existir el Espíritu. Y para que quede claro la categoría del Espíritu, tenemos que creer en la creación. Porque si no hay creación, no hay espíritu. Solo existe la materia. Ahora, vamos a pasar al segundo concepto, la personalidad.
Si no existe la creación, no existe la personalidad. Y de nuevo, no es que la gente van a decir no existe la personalidad, igual que cuando no dicen Dios, no hay Dios. Simplemente no pueden dar con el contenido verdadero que quiere decir la palabra de Dios. Porque para poder dar con el concepto auténtico de Dios hay que creer en el Espíritu. Entonces, no es que van a decir la personalidad no existe, porque llevamos siglos hablando al pueblo como persona y diciendo yo soy persona, tú eres persona, y utilizando el vocablo personalidad, de modo que no va a llegar un momento en que la gente dice la personalidad no existe. Lo que va a suceder es vaciar el concepto de la personalidad de su contenido auténtico. Vaciarlo de su contenido auténtico. En la misma forma que surge una espiritualidad que no es espiritualidad, sino es cultura, emoción, animación, ambientación, pero no espiritualidad en su auténtico enraizamiento trascendente. Entonces lo mismo sucede con la personalidad. Vamos a hablar de personas y vamos a seguir hablando de que fulano es una persona y yo soy una persona, y vamos a seguir hablando de personalidad, pero vaciado el concepto de personalidad de su contenido auténtico y real. Porque si no existe espíritu, no puede existir personalidad. Ahora, vamos a observar de nuevo Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios. ¿Y qué cosa es Dios? Espíritu. Y por causa de ser un espíritu, Dios es una persona. Así que, entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese cielo y tierra, ¿qué cosa es? Materia, ¿verdad? Ahora, la materia, la tierra es persona. La tierra no es persona. Entonces, Dios, la persona, creó la tierra que no es persona. Ahora, la palabra crear. Nosotros en defensa del cristianismo siempre nos remitimos a la idea de sacar de la nada. Que Dios creó de la nada las cosas. Pero es muy importante que usted analice bien que no estamos diciendo que antes del acto creador estaba la nada. Porque si usted se mete en este hoyo, no va a poder salir. Porque todo el mundo sabe de que de la nada, nada sale. Lo que usted está queriendo decir es que antes del acto creador no existía materia prima. La nada ahí no se refiere a la nada en absoluto, sino se refiere a materia prima, que Dios no creó
partiendo de una materia prima, pero existía Él, que está muy lejos de ser la nada. Aleluya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos y cuando pensamos, ¿verdad? Que Dios creó la cosa de la nada. Pues, Él no es nada, Él es una persona. Entonces, cuando Él iba a crear, partió de Él, de lo que Él es. No partió de una materia prima, porque no existía ninguna materia prima, pero existía Él. Y existía Él, y Él era espíritu, y Él era persona, y entonces Él creó, y la palabra crear trasciende el concepto simplemente de sacar algo de la nada, como presto. La palabra crear implica planificar, implica diseñar, implica determinar una serie de conjuntos de qué forma se van a relacionar para llevar a cabo un proyecto, un propósito. Y volvemos a la pila de ladrillos. Una pila de ladrillos puede tomar distintas formas en sus relaciones. Los ladrillos tirados en el sótano son materia prima que tiene una potencialidad indeterminada. Están en estado indeterminado. El que va a crear con esos ladrillos tiene una serie de caminos diferentes que puede tomar. Con esos ladrillos se puede construir un muro. Con esos ladrillos se puede construir una casa. Con esos ladrillos se puede construir un templo. Con esos ladrillos se puede construir un banco. Se puede construir una prisión. Un presidiario. Se puede construir un juzgado. Es decir, esa pila de ladrillo son elementos indeterminados que el que va a crear va a imprimir una determinación específica a las formas en que se van a relacionar, y según la determinación que el creador le da a estos elementos es lo que va a salir. Entonces, cuando decimos que Dios creó, no debemos remitirnos simplemente a la idea de que Dios sacó al mundo de la nada, sino tenemos que remitirnos a que el orden establecido en la creación es una elección divina. La forma en que la creación está constituida, la forma en que la creación está estructurada, la forma de sus operaciones, están todas preelegidas por Él. El orden natural es una elección divina. La forma en que está estructurada, la forma en que opera y los resultados que debe obtenerse por medio de Él son cosas previstas en la sabiduría divina y diseñadas a través de su diseño
ha ordenado todo para canalizar sus propósitos divinos. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene la facultad de la inteligencia, que tiene la facultad de la sensibilidad o afectividad y tiene la facultad de la voluntad. Él puede diseñar cosas, puede valorar cómo viabilizar sus objetivos, cuáles son los mejores métodos, cuál es el mejor diseño, cuál es el mejor acoplamiento para darle a la cosa, cuál es el mejor acomodamiento de la cosa entre sí, para que puedan tener las relaciones contingenciales, operativas, que les adapta a los objetivos que él persigue. Entonces Dios tiene inteligencia, Dios tiene afectividad y Dios tiene voluntad para determinar y para escoger y para iniciar, tener iniciativas y para persistir en su iniciativa y llevar su iniciativa a un resultado final.